Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de Manifestando lo Sutil 2025. Arrancamos con este ciclo de charlas eh, con profesionales de la voz de distintas partes del mundo. Como saben, a quienes ya han estado con nosotros en otras charlas, a quienes las han visto en diferido, estas charlas inician por una idea, por una iniciativa, perdón por la redundancia, de Rubén Darío Maidana de la UNICEN en Tandil, Argentina. Rubén nos acompaña hoy aquí. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo Bueno, estás? muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy feliz, Pame, porque esto que comenzó en pandemia sigue rodando, se sigue sumando gente, seguimos generando redes, eh, puentes, visibilizando nuestro trabajo y eso me hace muy feliz. Algo que en aquel momento era algo que parecía que iba a durar solamente un semestre, bueno, ya lleva 4 años y además, lo que me da mucha felicidad es que ese encuentro que tuvimos en La Paz, Baja California, en el año 2023, en ese encuentro de la voz organizado por Basta y SEO Voz, permitió reafirmar lazos y conocer nueva gente. Y de hecho, desde lo personal, me permitió conocerlas a ustedes, digo, a Briseida, a vos, Georgina y otros profesionales de México y empezar a trabajar en esta idea de expandir, lo que se llamó expandir el eco de la voz y poder empezar a generar charlas también desde allí, desde México, ¿no? Antes eran solamente desde acá, desde Tandil, desde Argentina. Y bueno, la intención es seguir abriendo sucursales, entre comillas, de manifestando en distintas partes de Latinoamérica, Iberoamérica. Veremos dónde sigue. Así que me pone muy feliz de estar acá, agradeciéndole mucho a Oscar su disponibilidad y escucharlo también con mucha atención a todo lo que nos va a contar, que como siempre son experiencias muy ricas y que nos dejan un gran aprendizaje, ¿sí? Así que gracias. Muchas gracias. Como dijo Rubén, está aquí Oscar, que también tuvimos la suerte de coincidir en La Paz, Baja California, ya hace, casi 2 años. Qué Sí. impresión. Qué horror. Qué impresión. Y bueno, antes de pasar a presentarlo y darle la palabra a Oscar, me gustaría también agradecer a las instituciones que hacen posible este ciclo de charlas. Inicialmente a Ibervoz, Red Iberoamericana de Investigadores de Voz Artística, y también a las universidades que se unen en esto, como iniciadora la UNICEN, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde donde estamos transmitiendo, el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Escuela Nacional de Arte Teatral del IMBAL en Ciudad de México. Gracias a todos por hacer esto posible. Gracias también al Departamento de Comunicación de la Facultad de Artes Escénicas y pues todo lo que nos han ayudado a crear este espacio virtual que cada vez se siente más acogedor, más casa y más, pues hasta cierto punto cercano, ¿no? A pesar de la distancia física que podamos tener. Paso a presentar a nuestro invitado. Oscar Quiroz es un actor y docente hondureño que actualmente reside en Detroit, Michigan. Oscar es profesor asistente de actuación en el Departamento de Teatro de Oakland University. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Honduras y obtuvo la licenciatura en Artes Escénicas para la expresión teatral en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, cursó la maestría en actuación en Michigan State University. Además, Oscar es egresado del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEU Voz, y ha tomado cursos con Vicente Fuentes y en Shakespeare and Company. Sus intereses se centran en la actuación psicofísica y en el teatro de la primera modernidad, especialmente en el Siglo de Oro español y las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias, Oscar, por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pamela, y muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires por organizar este espacio y felicidades por llegar ya casi a los 4 años de continuar con esta iniciativa. Me siento muy afortunado de poder hablar con ustedes y de compartir un poco mi experiencia.
Pues sin más, como ya dijiste, yo soy un profesor de actuación y de técnica de la voz, y mi interés es en el teatro del siglo de oro. Yo enseño teatro clásico, entre comillas, yo le llamo teatro de la primera modernidad, porque así fue como me dijo una colega que estudia la maestría en letras hispanas, y así lo digo ahora. Y más específicamente el Teatro de Sor Juana. Y tuve la dicha de dirigir el estreno de la primera traducción al inglés de Amores más laberinto, que no se había traducido al inglés antes. Y me resultaba extraño que en pleno siglo XXI, pues Sor Juana su otra obra, Los empeños de una casa, sí que se había traducido al inglés y se había representado ya desde los años 90, pero Amores más laberinto no, no se escuchaba mucho de esa obra, que casualmente es mi obra favorita. Entre las dos yo La prefiero mía Amores más también. laberinto. No sé Sí. si querés que comencemos con la presentación. A mí me encanta el PowerPoint, así que les preparé a todos un PowerPoint. Cuando quieras la podemos poner. Sí, perfecto. Vamos. Sí, y bueno, esta presentación se llama Sor Juana en el Midwest. Está escrito al español, pero es la región de los Estados Unidos conocida como el Midwest. Decirles también, primero que nada, una salvedad. Les voy a pedir que disculpen la falta de tildes. En este empleo que tengo ahora, yo tengo una computadora que me entregan como a todo empleado y nos piden que hagamos especificaciones de los equipos que queremos y yo obviamente pedí una computadora que tuviese un teclado al español para poder poner tildes y escribir las ñes, pero desafortunadamente no ocurrió. Entonces, tengo problemas muchas veces cuando le tengo que escribir a alguien y decir, espero profundamente que nos podamos ver este próximo año. Se me dificulta un montón. Así que les pido disculpas, les pido su gracia si miran algún error de ese tipo. De antemano quedan avisados. Pero comencemos con Sor Juana en el Midwest. Si puedes, Liz, ponerme la siguiente. El Midwest. Aprovecho, perdón, ay, perdóname, Oscar. Aprovecho este momento nada más para recordarles a a todas las personas que están conectadas, a los estudiantes que ya vi que se están conectando. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas en el espacio de comentarios de Facebook y de YouTube. Al final haremos la lectura de las preguntas y pues invitarlos a participar. Muchas gracias. Muchas Adelante. gracias. Bueno, pues comencemos primero por qué Sor Juana en el Midwest. Pues es porque donde yo estudié y el Midwest, que también se le conoce como la región norcentral de los Estados Unidos, comprende los estados de Ohio, Michigan, que es donde yo vivo, Indiana, Minnesota, Illinois, Wisconsin, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota, Iowa, Minnesota. Es un área bastante extensa de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un país bastante grande. La población en toda esta región es de aproximadamente 69 millones de personas y algunas de las ciudades más importantes son Chicago, está Detroit, Indianapolis, Saint Paul y Cincinnati. Yo vivo en Detroit y la ciudad, digamos, más importante, mejor conectada y con más teatro es la ciudad de Chicago, por supuesto. En toda la región del Midwest hay aproximadamente un 8% de población que es de origen latinoamericano o como se les conoce aquí en Estados Unidos, Hispanic o Latino, que para mí fue una especie de choque cultural cada vez que tenía que responder a alguna encuesta y me preguntaban, ¿Are you Hispanic or Latino? ¿Es usted hispano o latino? Y yo decía, no sé qué es eso. No tengo claridad de lo que implica cada una de esas categorías. Entonces es una identidad así un poco bien difundida en los Estados Unidos y luego a mí me parece que exportada a América Latina, pero que de luego es problemática también. A pesar de que la población latinoamericana es significativamente menor en esta región que en el resto del país, porque en el resto del país la población de origen latinoamericano es aproximadamente el 20%, el 5% de la población estadounidense, o bien son de Latinoamérica o son descendientes de personas que han emigrado de Latinoamérica. De manera que a mí me gusta hacer el chiste de que Estados Unidos es un país de Latinoamérica, básicamente. Latinoamérica comienza en Miami y en Texas y en California. Este porcentaje ha ido aumentando en los últimos años y continúa en aumento, sobre todo en el Midwest.
que es esta región que vemos aquí en verde en el mapa de los Estados Unidos. Continuamos con la siguiente, por favor. Ahora bien, en Michigan, que es el estado en el que yo estoy, la población latinoamericana se concentra principalmente en el corredor entre Detroit y Grand Rapids. Normalmente las poblaciones latinoamericanas se han centrado en los Estados Unidos, en los centros, se han ocupado los centros urbanos más grandes, ¿no? Chicago, Nueva York, California, Los Ángeles, todas esas zonas. Pero en Michigan también es en un corredor que hay entre las dos ciudades más grandes del estado. Y en Detroit se concentran principalmente en el suroeste de la ciudad, que también se le conoce como Mexitown. Y hay una fotografía creo que esta es una celebración, no sé si es el Día de la Independencia de México o será el Día de la Herencia Hispana, que es un mes de celebraciones en Estados Unidos, que celebran pues la herencia latinoamericana en los Estados Unidos. Si bien es cierto, el porcentaje de personas de origen latinoamericano en esta región es significativamente menor, quiero decir, que el resto de Estados Unidos, aún así, por ejemplo, la ciudad de Pontiac, que está aquí muy cerca de donde yo trabajo, registra una población de aproximadamente el 20%. O sea, 1 de cada 5 personas en la ciudad de Pontiac va a ser de origen mexicano o centroamericano, colombiano, caribeño. Y si nos concentramos en la población estudiantil, o sea, el distrito escolar, ese número aumenta a un 38%. Es decir, que los niños en edad escolar en las escuelas del distrito de Pontiac hacen casi el 40% de la población. En esta ciudad en específico, creo que el 44% de la población estudiantil es de origen afroamericano y el otro 40% casi es de origen latinoamericano. Y el resto, 5% o 4% es gente blanca caucásica y de ahí un 1% será los demás. Yo menciono Muy Pontiac. poquito, ¿Cómo dices? muy poquito de porcentaje de gente caucásica, mucho más Sí. afroamericano y centroamericano. Sí, 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 es un fenómeno muy interesante de la ciudad de Pontiac. Y estos números continúan en aumento, ¿no? O sea, yo hago un poco de voluntariado en una de las escuelas secundarias de Pontiac y yo cuando entro a la escuela, tú escuchas español e inglés al mismo tiempo. Y no lo pensaríamos porque estamos bien al norte, no son las regiones que normalmente tienen más población hispanoamericana. Claro. Y claro, y yo menciono la ciudad de Pontiac porque es un centro urbano que está muy cerca de la universidad en la que yo sirvo. Yo trabajo, como ya me mencionaste, en la Universidad de Oakland, que es una universidad pública, es estatal, y que está muy, muy cerca de la ciudad de Pontiac. Estamos al lado, básicamente. Entonces, un poco entender el contexto en el que yo me encuentro de momento. Si podemos poner la siguiente pantalla. Ahora bien, el panorama de la educación teatral en Michigan y en Estados Unidos, aquí de manera muy somera, superficial, las disculpas, pero aproximadamente en el estado de Michigan, que es el estado de Michigan, creo que son 10 millones de personas las que viven. Y dentro del estado hay 20 universidades que ofrecen la licenciatura en arte dramático. Y solo en la zona metropolitana de Detroit hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 universidades que ofrecen los grados en arte dramático. Wayne State University, Detroit Mercy, Oakland University, Universidad de Michigan y Eastern Michigan University. Y esto quiere decir que estas universidades ofrecen títulos en actuación, algunas en diseño teatral, también pueden ofrecer títulos en teatro musical. Hay licenciaturas en estudios teatrales y licenciaturas en actuación, además de que algunas también ofrecen los grados de maestría y doctorados. De manera que hay una oferta que a lo mejor, si yo la comparo con mi contexto de Honduras, es mucho mayor, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, bueno, eso, que hay mucho acceso. El costo aproximado para un estudiante que quiere estudiar actuación viene siendo de entre 11,000 a 25,000 dólares anuales, más o menos después de que te den becas y financiamientos. Por allí viene siendo lo que el estudiante tiene que estar preparado para pagar para estudiar arte dramático o cualquier otra carrera.
De manera que esa es la otra cosa también, ¿no? Que todas estas universidades, a pesar de que muchas son públicas, el fenómeno de la educación pública en Estados Unidos no es como el nuestro en Latinoamérica, o al menos en Honduras, Centroamérica y México, que es donde yo conozco. Ujú. El estudiante igual debe estar preparado para hacer pagos, y esto lo hacen a través de préstamos estudiantiles, o si tienen familias que lo puedan pagar, pues al contado también. Pero es bastante costoso, es un sacrificio muy grande, ¿no? Y todos los programas de licenciatura ofrecen al menos un curso práctico relacionado al teatro clásico, normalmente con énfasis en Shakespeare. También me gustaría hacer la salvedad de que casi todas las escuelas secundarias en los Estados Unidos y en Michigan cuentan con algún tipo de programa de teatro. O sea, hay una clase en tu escuela secundaria que es la clase de teatro, o algún club de teatro o un grupo de teatro, ¿no? Ahora bien, en Estados Unidos la educación pública se organiza en distritos y cada distrito recibe financiamiento del gobierno, pero también gran parte de sus ingresos vienen de los impuestos de los habitantes de cada distrito. Eso quiere decir, normalmente los estudiantes, si yo estoy vivo en el distrito de Pontiac, ahí es donde yo voy a ir a la escuela. Si normalmente los estudiantes no se cambian, no se pueden cambiar de distrito. Hay maneras en las que tú te puedes cambiar de distrito, pero es un poco complicado, ¿no? Por lo general, creo que hay incluso estados en los que no es permitido mentir sobre dónde vives para poder ir a otra escuela. Hay penas por hacer ese tipo de cosas. O sea, tú vas a la escuela de tu distrito en la mayoría de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Si cada escuela recibe financiamiento dependiendo del distrito en el que estén, eso significa, de los impuestos, ¿no? Que gran medida de los ingresos de las escuelas va a depender de los ingresos de las personas que viven en el distrito. Claro. Entonces hay una gran desigualdad allí. Porque los estudiantes por lo general, digamos, en el distrito de Pontiac, que es una zona económicamente en desventaja, te puedo decir, esto ya es personal, que yo hago voluntariado como profesor de la universidad en una de las escuelas y solo tienen un profesor. Y este profesor es el encargado de el área musical, es el encargado del grupo de danza y es el encargado de la clase de teatro. Y es una sola persona que está contratada para todos esos trabajos. Y al mismo tiempo, a unos escasos kilómetros, te puedes encontrar escuelas en distritos mucho más ricos financieramente, en donde los estudiantes tienen un teatro que con todos los miquis y periquis, como decimos en Honduras, con todos, con luces, con todo, y hay dinero para pagar diferentes profesores y hasta coreógrafos que vengan a montarles el espectáculo, y hay dinero para pagar derechos de autor y poder hacer los musicales de Broadway, que dicho sea de paso son súper caros. Hay dinero para los vestuarios, y luego hay otras escuelas secundarias que nada más tienen un profesor para las tres cosas. De manera que es interesante porque hay condiciones muy desiguales, y una de las cosas que yo quiero resaltar en este caso es que como desiguales son las situaciones con las que vienen nuestros estudiantes, desiguales son las situaciones con las que van a entrar a la universidad, y las universidades no siempre están preparadas para atender estas diferencias, especialmente en la rama de las bellas artes. La rama de las bellas artes es una de las que menos esfuerzo, al menos en mi experiencia, hace por nivelar el campo de juego. Entonces, ya sabes, como en toda escuela, hay exámenes de admisión. Es diferente si tú vienes de una escuela donde has hecho mucho teatro y has tenido profesores especializados, o si vienes de una escuela en la que apenas había una clase de teatro, si acaso. Podrías decir, o sea, o podrías notar que hay un mayor ingreso a licenciaturas o a carreras relacionadas con artes de alumnos que vienen de distritos más ricos económicamente. Pues fíjate que O, valdría la pena hacer una investigación al respecto. Lo único que yo puedo decir, hace poco estaba leyendo un artículo que decía que en Inglaterra, que es otro contexto, pero bueno, a lo mejor nos informa, en Inglaterra solo el 7% de los actores profesionales son de origen de clase obrera. mm, O sí, sea, claro, en ese muy país, poquito. claro,
En ese país, para ser actor, pues se tiene que tener cierta capacidad económica y yo sospecho que hay algo similar ocurriendo en este caso. No puedo hacer conclusiones, pero bueno, hay programas que tú ya tienes que saber cantar, que tú ya tienes que saber bailar, que si ya tienes condiciones, pues es más fácil que ingreses, más fácil que recibas una beca de mérito y todas esas cosas. De todas maneras, las universidades, sobre todo en el estado de Michigan, con las que yo he tenido contacto, muchas se identifican como universidades de servicio, service institutions, que quiere decir que tienen un compromiso con asegurar que las personas puedan acceder a la educación superior si así lo desean. Ahora, yo siento que hay una barrera más en el caso de las bellas artes, una barrera como estética y de acceso. Bueno, pues eso es un poco para contextualizar la educación teatral en Michigan, cómo funciona a nivel superior y a nivel secundario. Con todo y todo, al menos si yo lo comparo con mi contexto en Honduras, las diferencias son grandes, pero eso no quiere decir que no existan desigualdades y que esas desigualdades son abismales en muchos casos. Si podemos movernos a la siguiente pantalla. Bueno, pues en este contexto, una de las cosas que a mí me interesaba, yo siempre había tenido interés en el teatro del siglo de oro, teatro español del siglo de oro, desde que estaba en la escuela de teatro en Honduras. Y el teatro en verso representaba como un reto. Siempre se nos había presentado como, y no sé si a vos te pasó, pero siempre se decía que quien pudiera hablar teatro del siglo de oro puede hablar cualquier cosa, ¿no? Entonces, y sin embargo, no teníamos muchas herramientas para poder hacerlo. Entonces, yo lo veía un poco como este peldaño muy por encima de mí, que yo tenía que esforzarme mucho para poder hacer ese tipo de teatro. Era se me presentó, al menos en mi proceso educativo, como una cosa muy elevada, mucho más elevada de donde yo estaba. Yo ya no creo eso. La verdad es que a mí me parece que el teatro, esa actitud un poco clasista y elitista es lo que ha hecho que el teatro del siglo de oro, pues a la gente ya ni le guste. Y por eso yo intento cuando monto Teatro del Siglo de Oro que esto tiene que ser una cosa divertida, esto tiene que ser una cosa entretenida, que el lenguaje es una cosa pícara, no es una cosa Claro. elevada de alta literatura. Sí, justamente, bueno, te platicaba ayer que hacíamos la prueba, que justo me toca ahora este semestre dar la clase de verso y algo que les digo mucho a los chicos es esto es una comedia, es divertidísimo. Tal vez sí hay un artificio en cómo está escrito, cómo está compuesto, Ujú. pero eso no quiere decir que el personaje no está disfrutando o no está gozando o no se está divirtiendo. Y muchas veces más bien, no muchas veces, si para el actor es divertido, para el público también va a ser divertido y entretenido y va a querer saber más, ¿no? Entonces, le digo, a veces sentimos que abordamos el teatro del siglo de oro como si fuera una declamación, ¿no? Y muy Ujú. desde lo rígido, cuando la mayoría de las obras están escritas desde la comedia. Sí, exactamente. Y pensemos en el contexto en el que se escribían, o sea, qué porcentaje de la población, digamos, en España, tenía acceso a una obra de teatro impresa, a pesar de que sabemos que la imprenta era muy importante y todo. Lo más importante era escuchar las obras de teatro, ir a verlas y escucharlas. Pero yo no sé, en algún momento la institucionalización de la lengua española y la rigidez de los currículums en las escuelas primarias y secundarias solidificaron estos clásicos. Yo recuerdo, era una tortura espantosa que en séptimo grado te pusieran a estudiar el Cid o que te pusieran a estudiar, yo qué sé, el perro del hortelano o Fuente Ovejuna y ay, Dios mío, ¿y esto qué cosa tan espantosa? Qué cosa tan horrible. Menos mal que ahora existe el internet y no tengo que tragarme. Me explico, porque te lo presentan como una cosa demasiado rígida, demasiado seria. Y claro, también tiene que ver con que los mismos docentes no tienen las herramientas para convertirlo en algo accesible, en algo alegre, que es como tendría que ser. Ujú. Bueno, ¿qué más puedo decir sobre esto? Contarles que, pues esos son mis inicios con el teatro del siglo de oro. Es una relación un poco violenta, la verdad, porque al menos en contextos postcoloniales como Honduras, casi que te hacen,
el sistema, diría, te hace autopercibirte como si no fueses suficientemente bueno para hacer ese tipo de teatro. Y la verdad es que el teatro tiene que doblarse a mí, no yo al contenido. ¿Hace sentido lo que acabo de decir? Yo me Sí, apropio de estos textos para volverlos relevantes para mí y para las personas que me van a escuchar. Pero no soy yo quien se tiene que estirar y encajar en unos moldes rígidos y en unas convenciones que poco tienen que ver con mi contexto. Entonces, bueno, claro. decirte que un poco esa ha sido mi búsqueda con el Teatro del Siglo de Oro. Y después me fui a estudiar al Centro de Estudios para el Uso de la Voz, como ya mencionaste, pero solo quiero decir que el CEUVOZ fue fundamental para consolidar mi carrera como docente de arte dramático y como docente del área de la voz. Y así como estoy seguro que lo ha sido para muchas otras personas en México, en América Central y en el resto de Latinoamérica, el CEUVOZ fue demasiado importante. Entonces, siempre estoy agradecido. Las clases de verso, las primeras clases de versos que tomé fue con Jorge Ábalos. Igual, Entonces, igual acá. y él las hacía muy divertidas. Él te ponía a Sí, improvisar, te ponía a mover tu cuerpo. Y ya de repente el teatro, el siglo de oro, el teatro este en verso era una cosa popular, era una cosa accesible, era una cosa divertida, a veces sexy, a veces violenta. Pero eso, ¿no? Se dejaba de ser literatura para convertirse en palabra, para convertirse en acción. Y eso fue lo que más me gustó. Y era lo que yo andaba buscando en aquel momento, en 2017. Y pues nada, agradecer, hacer esa salvedad de agradecer al CEUVOS por todo lo que han hecho por tantas personas. Bueno, pues esta sí, producción, las fotos, por cierto, solo a hacer la salvedad que estas fotografías fueron tomadas por Raymond L. Black y son cortesía del Departamento de Teatro de la Universidad Estatal de Michigan, que es donde yo hice mi maestría. Y lo que me inspiró a hacer el trabajo de Sor Juana fue el hecho de que en Estados Unidos el 20% de la población es de origen hispano, pero muchos de mis colegas y los estudiantes jamás habían escuchado. Habían los colegas que ya eran docentes y otras cosas, habían escuchado del Teatro del Siglo de Oro, sí, claro, en España, Lope, Fuenteovejuna, Life is a Dream, pero más como literatura, más como historia, ¿sabes? En aquellas clases de historia en las que se claro. habla un poquito. Pero como que no había una asociación de la identidad mexicana o la identidad latinoamericana con una tradición teatral que ya venía desde hace mucho tiempo. Siempre recuerdo haber tenido una conversación con un estudiante que, muy linda persona, pero me estaba preguntando sobre la obra cuando ya nos decidimos que la íbamos a montar y le digo, pues es una obra de una autora mexicana y tal. Me dice, ay, qué bien, excelente, excelente, me parece muy bien. Y me dice, ¿de qué año es? Y le digo, pues es del siglo XVII. Y el estudiante se impresiona así, me dice, what, like classical theater? ¿Cómo así? ¿Como teatro clásico? Y yo lo veo en su mirada, es como yo lo interpreto, a lo mejor eso no es lo que él quería decir, pero en su mirada veo la confusión, lo veo intentando poner juntas las dos cosas. Sí, como que teatro clásico mexicano, ¿en serio? ¿No? Claro. O, Y, o latino, y no lo hace con ninguna mala intención. Esta claro, persona claro. nunca fue expuesta a este Ujú. tipo de literatura, de teatro. Cuando el estudiante estadounidense piensa en teatro clásico, piensan en Shakespeare. Si acaso en Molière, si acaso en Christopher Marlowe, y si acaso en historia, si pusieron atención, a lo mejor Lope de Vega suena o Calderón, a lo mejor. Entonces, lo que a mí me resultó, ya me lo tomé yo un poquito personal y dije, esto no puede ser, esto no puede seguir siendo así, porque además muchos de mis colegas en Estados Unidos, que ya eran docentes, que tienen sus maestrías y sus doctorados, me decían, yo estudié la licenciatura, yo hice la maestría, nunca nadie me habló de Sor Juana, por ejemplo, ni mucho menos de Arcón, ni de otras personas. Eh, entonces era un vacío enorme que que existe en la educación teatral, sobre todo si consideramos que uno de cada 5 de tus estudiantes van a ser de origen hispano. Eh, a mí me parece que esto no es necesariamente casual, tiene que ver con borrar o invisibilizar una parte de tu herencia, de tu, de tu historia, sí, de tu herencia. Y yo creo que eso es importante porque si una persona
si queremos mantener a una persona de un origen étnico minoritario en esa situación de minoría, Ujú. pues es importante que no conozcan de dónde vienen, que no conozcan la herencia que traen, ¿no? Imagínate, yo escuché de Sor Juana desde chiquito, aunque fuera el hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, aunque fuera solo esa parte y aunque no conociera el resto Claro, del poema, por lo menos eso lo sabía yo en Honduras. En México, pues hay claro. estatuas y todo, Sí, sí, universidades. sí. Nuestro billete de 200 pesos es de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahorita que comentas de hombres necios, justo este semestre, hablando de las redondillas y de hombres necios, Claro. me decía una alumna, ay, mi abuelita siempre me decía que como dice la Biblia, hombres necios que acusáis, y ya era bueno, no, no lo dice la Biblia, lo decía lo escribió Sor Juana, ¿no? Pero sí, sí es algo que está muy cercano a nosotros y bueno, es bueno saber, es muy interesante saber que en Honduras también se lee y se sabe de Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, sobre todo por ser un símbolo del feminismo temprano en América Latina. Exacto. Eh, pero ahora pongámonos en la mente de un estudiante de origen latinoamericano, chicano o como cualquier identidad, que tus padres migraron a este país, no hablan el idioma y tú has crecido pues sabiendo que estás en la periferia de una sociedad que te excluye sistemáticamente. Entonces, Claro. creces con la idea y luego quieres estudiar teatro, luego quieres ir al grupo de teatro, pero el grupo de teatro es en inglés y siempre has tenido esa idea de que tu inglés no es lo suficientemente bueno o etcétera, ¿no? Y luego se te presenta que el teatro clásico pues es este hombre blanco inglés y que eso es lo mejor y que eso es lo más grande y que no hay nada y que nada más. Entonces, claro, tú creces, te educas con esa sensación de que eso es algo que no te pertenece. Es algo que vos tenés que asimilar, que te lo van a enseñar y que no te pertenece. Entonces, para mí también había en enseñar a Sor Juana eh, una necesidad de reivindicar la herencia y la identidad de muchas personas en América Latina. Y dicho sea de paso, mira que es muy interesante en esta experiencia de muchas personas de color en Estados Unidos. Me explico. Y hago aquí la salvedad porque me llama mucho la atención. Nosotros sabemos que Sor Juana era una mujer criolla, pero en Estados Unidos, en el contexto estadounidense, Sor Juana se percibe como una mujer de color. Una persona de color en los Estados Unidos es una persona que no es de origen caucásico, que no es de origen, ya sabes, francés, inglés, escandinavo y esas cosas, ¿no? Entonces esto incluye personas de origen asiático, personas de origen africano, caribeño, latinoamericano, árabe, etcétera. Es como una gran categoría. Entonces Sor Juana es interesante cuando cruza la frontera, porque Sor Juana es conocida en ciertos sectores, estudios de Latinoamérica, estudios feministas, estudios queer, también habla mucho de Sor Juana por aquello de que dicen de que era lesbiana. Eh, entonces sí es conocida en ciertos círculos, ¿no? Y cuando se traslada a los Estados Unidos, Sor Juana deviene una mujer de color. Tenía un estudiante que estuvo en la obra y que publicó en su Facebook esto: me siento muy orgullosa de poder actuar una obra de una mujer feminista y latina. Y yo no le digo nada, digo, está bien, tú apropiate de Sor Juana y pon el significado que tú quieras. Yo no sé si Sor Juana era latina porque esa categoría no existía, creo, en la En ese colonia, momento no. pero sí que abre la puerta para imaginar que seguramente hubo muchas personas escribiendo teatro, que no eran necesariamente solo como Sor Juana, gente, criollas letradas, sino que pudo haber seguramente muchas personas afromexicanas escribiendo o haciendo música o haciendo muchas otras cosas, ¿no? Eh, y abre la curiosidad para los estudiantes de empezar a indagar cuál es su herencia teatral también, ¿verdad? Que no todo, no es solo el teatro griego, que también ha habido otras representaciones. Abre la puerta para que muchos estudiantes también afroamericanos empiecen a indagar. Eh, por ejemplo, es interesante hablar de Ana Caro de Mayén, que era una mujer de origen, supuestamente una mujer de origen morisco,
y que había nacido en la esclavitud, una escritora también del siglo de oro. Y entonces que eso abre la puerta para entender que no todo el teatro era masculino, blanco, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y a pesar de que yo constantemente explico, mira, Sor Juana era una criolla, pertenecía al segundo estrato más alto del sistema de castas colonial, de todas maneras, Sor Juana, por su condición de mujer, por su condición de ser pues una mujer nacida en México, de ser pues feminista y queer, porque eso aquí, ni digas que Sor Juana no era queer, ni se te Sí, no, ocurra no, no. decir semejante cosa. Sí, claro. Entonces, entender que diferentes poblaciones históricamente marginadas la apropian y le agregan significado. Entonces, Sor Juana en Estados Unidos para algunos es un símbolo chicano, Sor Juana es un símbolo feminista, Sor Juana es un símbolo queer, es de todo Sor Juana. No, y algo que me llama mucho la atención es también el contraste con, y sigue siendo una religiosa, ¿no? Y cómo en México en estos años, el hecho de que no hay una duda de que es y será siempre un símbolo queer, Ya eso está desde el, superado. ajá, claro. No tengo dudas, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dice el meme. Sí. Así es. Pues bueno, volviendo a esta producción, logramos producir, esta es una traducción que hace Diversifying the Classics, que es una organización de traductores y traductoras que están en Los Ángeles, en la Universidad de California, Los Ángeles, y que ellos traducen Amores más laberinto al inglés, porque su misión es promover el teatro hispano de los siglos de oro para públicos de habla inglesa, ¿verdad? Entonces la labor que ellos hacen es muy importante, lidera ese grupo de traducción la doctora Bárbara Fuchs, que viaja mucho a México a dar conferencias. Y cuando yo me entero que hay una traducción de Amores más laberinto, ya me pongo en contacto y pido permiso y todo. Por cierto que estos textos que ellos traducen al inglés son gratis para leer y para representar, nada más hay que avisar. Muy bien. Ya me dan el permiso y me dicen, fíjate que pues este sería el estreno mundial porque nadie ha hecho este texto todavía. Y entonces ya se lo presento yo a mi departamento y todo el mundo se pone súper contento, ¿no? El espectáculo se concibió para ser un espectáculo estilo storefront, que es un tipo de teatro que se hace mucho en Chicago, que es una cosa que te dan $200 y tú ves cómo le haces. No hay diseñadores de vestuario, no hay diseñadores de escenografía, no hay nada. Hay $200 o menos y compra ahí tú unos conos o unos retazos de papel, lo que tú quieras. Y pues eso nos Sí, da un dinero. Dime. $200 en México vendrían siendo 4,000 pesos, más o menos. O sea, Cuatro sí mil. es Sí, sí, es una un cosita. presupuesto muy reducido. Claro. Y no hay equipo de diseño, a pesar de que las universidades tienen el equipo. La idea es que todo se hace ahí con el grupo de actores. Y a mí me pareció fenomenal. Dije, Claro. perfecto, porque es mejor. Si podemos movernos a la siguiente pantalla. A pesar de que nosotros sabemos que Sor Juana escribía para la corte y que pues, era un tipo de teatro bastante elitista para los virreyes, a mí me interesaba acercar a Sor Juana al lenguaje de la celebración pública. Eh, Porque ella nos deja un poco, nos deja clues, nos deja pistas de esa sensibilidad, ¿no? En sus otros textos, en las loas, por ejemplo, se ve personajes bailando el tocotín. Entonces yo ya miraba esa influencia y sobre todo como en Amores más laberinto está toda esta imagen del minotauro, el toro. Y yo en esos momentos estaba leyendo bastante sobre el baile del torito que se hace en todas partes. Eso se hace en México, se hace en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, hasta creo que en Argentina hay versiones de eso. Um, y el toro venado creo que se llama en Nicaragua. Y es esta celebración pública en donde la gente se revela contra el orden establecido, hacen burla, hacen mofa de la autoridad colonial o de la autoridad en términos generales. Se ponen máscaras también los roles sexuales como que se invierten, los roles de género pierden su importancia. Es una cosa bien interesante. Y Eric Blandón, que es un escritor nicaragüense, tiene un libro que se llama Barroco Descalzo, en el que habla
de estas celebraciones populares y de cómo funcionan como un lugar, como una válvula de escape para que las poblaciones expresen lo que normalmente llevan reprimido por el orden colonial, ¿no? Está muy interesante ese libro. Yo leí la tesis, que es básicamente el libro, pero gratis. Pero ustedes compren el libro, apoyan. Entonces esa era mi inspiración, y sobre todo porque para la celebración popular no se necesita mucho. 4,000 pesos sobran y bastan y sobran. Y bueno, pues esa era la inspiración del texto, y a pesar de que la obra pues es muy palaciega, también tiene partes. Hay un baile de máscaras al principio del segundo acto, que era como que Sor Juana nos dejaba la pista de que aquí alócate, aquí que sea un bacanal. Esta es una imagen ahí de la mascarada, si podemos ver la siguiente imagen. Y ahí un poco nuestra propia versión de el Torito, este actor que lleva un mascarón hecho de cartón con papel crepé. Y hay una escena en la que los actores bailaban y el toro lo toreaban mientras bailaban. Entonces estaba muy interesante porque muchas personas piensan que la obra esta de Sor Juana, el Minotauro, representa la tiranía. No, esa es una representación del rey Minos, que es un tirano. Y, ya se me olvidó el nombre de este escritor nicaragüense, perdón, no nicaragüense, costarricense, que dice que el baile del torito, siendo el toro una bestia traída de Europa, puede también representar, que ya ves que los otros personajes del baile del torito son los diablitos que van y le dan cacería al toro y al final lo matan. Dependiendo de cada país tiene diferentes formas. Pero este escritor de Costa Rica nos dice que a lo mejor también es una representación de resistencia al orden colonial. Ya ves que los diablitos representan a la población indígena y el toro, siendo una bestia traída de Europa, representa al imperio español y al final lo vencen. Lo matan y le cortan los testículos y los andan paseando por todo el pueblo. Entonces había algo de eso que a mí me interesaba, sobre todo porque en la isla de Creta, que es donde está la obra, hay mucha represión, ¿verdad? Hay mucha represión y durante este baile, pues los jóvenes se rebelan un poco ante la autoridad del rey. Jóvenes, extranjeros y locales. Entonces, esa era un poco digamos, mi interés con la obra. Con todas las obras de Sor Juana, a mí últimamente me interesa recuperar lo carnavalesco, lo callejero, lo popular, y alejarme un poco del ambiente del teatro áureo, del ambiente de esta pretensión del teatro exquisito de Bellas Artes. Si podemos movernos un poco más a la siguiente imagen. Entonces, bueno, el objetivo del proyecto era contribuir a expandir el llamado canon clásico más allá de Shakespeare, ya conociendo la importancia que puede llegar a tener con una persona que estudia teatro, que nunca ha sido expuesta a estas tipo de teatro, exponer a los estudiantes a la riqueza del teatro barroco, especialmente el escrito en las Américas, y luego implementar estrategias para ayudar a los actores de habla inglesa a suplir las demandas del teatro barroco, ¿verdad? Eso es. Entonces esto se hizo en varias partes. Primero, el montaje de la obra era una cosa, pero también abrimos un curso, una clase que era Hispanic Classical Theater, o teatro clásico hispano, en la que los estudiantes también estudiaban el teatro del siglo de oro traducido al inglés. Es una labor que yo sigo haciendo aún en mi trabajo aquí en Oakland University. Este semestre estaba enseñando una clase que se llama Canon Alternativo, en el que los estudiantes actúan solamente teatro escrito por personas que hoy por hoy serían consideradas personas de color o personas de una u otra manera marginalizadas. Entonces, por ejemplo, hacemos el teatro de Ana Caro de Mayén, también hemos estado haciendo obras, ya eso es otro estilo, pero haciendo obras de Alexandre Dumas, que era un hombre de origen haitiano. Su padre era de Haití, pero hizo su carrera pues en Francia, como ya todos saben, el escritor de Los Tres Mosqueteros y todas esas cosas. Y siempre es muy interesante cómo los estudiantes se acercan a estos textos con mucha curiosidad,
porque nunca ellos han visto o han pensado que habían personas que no fueran blancas escribiendo teatro en diferentes periodos, ¿no? Sigamos, sigamos por favor, con la siguiente imagen. Ahora bien, hablar del teatro de los siglos de oro tiene ciertos retos, y quisiera hablar un poco de esos. El primero es la familiaridad con el estilo, porque para el estudiante de habla inglesa resulta un poco excesivo y florido. Entonces, no lo digieren necesariamente tan bien, porque el estilo no es familiar para ellos. Shakespeare no es tan lleno de ornatos como puede llegar a ser el teatro barroco. Y otra de las cosas que hacíamos mucho era intentar poner el texto en el cuerpo. Eso era fundamental porque intentar acercarnos al texto desde la racionalidad no iba a funcionar, sobre todo en teatro traducido. Entonces ahí echamos mano de algunas técnicas que nosotros conocemos, que hemos aprendido en su voz y en otras partes, como la técnica Linklater. La técnica de Michael Chekhov ha sido muy importante para mí durante toda mi carrera, como actor y como docente. Y luego también ha hecho mano a veces del trabajo de la fragmentación, que es la investigación que hace el Teatro Memorias en Honduras. Y el Teatro Memorias en Honduras es una cosa loquísima porque ellos fragmentan todo el texto. Fragmentar es, y lo voy a decir de manera muy simplificada, así que les pido disculpas si hay alguien aquí que es experto en la materia, ahí que me corrijan luego. Pero Teatro Memorias, cada sílaba del texto se fragmenta con un gesto corporal específico. Y de esa manera se genera como toda una partitura de acciones físicas que ayuda a los actores a... ¿Me miras todavía? Que ayuda a los actores a meter el texto en el cuerpo. Y esto lo hacen con todo el texto. Y van sílaba, por cada sílaba una acción. Yo no lo hago tan puramente con mis estudiantes porque es un poco cansado y requiere más estudio. Es algo que no se puede enseñar en una sola clase o en un solo curso. Pero sí hay mucha influencia de ese trabajo que hace el Teatro Memorias y que hay un libro publicado por Tito Ochoa y por Emi Coyoy que explica muy claramente la raíz de la investigación y que se los recomiendo. Para mí fue un trabajo muy importante en mis años de formación cuando estaba en Honduras y parte de eso lo comparto con mis estudiantes. Y luego, pues esas son las estrategias que utilizamos y luego ya viene el problema de la traducción. La traducción siempre va a ser una cosa especial porque a mi juicio siempre va a haber como una negociación entre la forma y el sentido. Entonces, ¿qué pasa a veces? Puede ocurrir que un texto se esté queriendo traducir, sobre todo un texto que es más académico, más para leerse que para actuarse, lo intentan traducir como manteniendo el estilo del lenguaje, ¿no? Lo rebuscado, lo oscuro del lenguaje. Y resulta bastante cansado de leer en inglés, por lo que ya dijimos, porque resulta pedante, excesivo, demasiado florido, innecesario. Esa es una forma. Hay otra en la que los traductores, bueno, habrá muchas, pero las que yo he identificado, que los traductores, las traductoras van a intentar concentrarse más en el sentido que en que rime y en que estén 8 sílabas, etcétera, ¿no? Y esto para volver el texto más representable, que sea accesible para la gente, que lo puedan leer y que lo puedan ver representado, ¿verdad? Porque la otra traducción de traducir el teatro del siglo de oro de manera tan académica, pues uno lo leía y dice, ¿esto cómo lo hacemos? Esto no se lo traga a nadie. Es demasiado cansado de oír. Y la otra, pues busca ser un poco más accesible. Lo que he identificado en este último semestre enseñando a mis estudiantes es que también cuando se traduce de la segunda forma en la que se prioriza el sentido, la musicalidad se pierde. Entonces, lo que ocurre es que resulta un poco como mucho ruido y pocas nueces. ¿Sabes? Como que el texto quiere ser clásico más o menos, pero no termina de serlo. Y resulta como
digerido previamente, como que ya el trabajo de la traducción ha como explicado lo que quiere decir el texto. Entonces, pues ya no hay necesidad de como esforzarse mucho con el lenguaje. Y si se intenta mantener el sentido y la metáfora, pues resulta un poco como simple, simplificada. No sé si eso tiene sentido. Como que han simplificado demasiado el lenguaje a tal punto Ok, en el que otra vez vuelve a resultar exagerado. Pero del otro lado. ok. Vuelve a resultar exagerado porque pues está como explicado. En lugar de Sí, ponerte a ya, leer la obra, te explican lo que quiere decir. ya, claro. Sí, en vez de darle justo este espacio a que el texto haga su trabajo y llevarlo también al cuerpo, a interpretarlo un poco, es explicarlo más que interpretarlo. No sé si va por ahí ese el Un comentario. poco por ahí. Un Ok, poco por ahí. Entonces, si estamos diciendo que es un teatro de lenguaje elevado, tiene que mantener un poco de eso. Bueno, es un debate muy grande. Estaba leyendo hace poco un texto de David Pasto que hablaba de los retos de traducir a Sor Juana y era un poco eso, ¿no? Como negociar las dos cosas. Ah, no hay, cada traductora, traductor tiene su propio estilo. A mí me gusta explicarle a los estudiantes que tienen que entender que la traducción tiene su propio estilo. Algunos estudiantes pueden hacer una comparación, pero es como que la traducción ya es su propio producto. O sea, no es ok. solamente un derivado, es casi que una obra nueva, dependiendo de qué tantas libertades se haya tomado la traductora o el traductor, ¿verdad? Y entonces ahí en ese sentido es que el actor debe, pues, descubrir el estilo de esta traducción. Entonces, si nos muestras la siguiente pantalla, Liz. Esta parte, yo creo que ustedes la conocen muy bien, es de Amores más laberinto. Yo sé que hay una imagen de Teseo ahí, pero no es Teseo quien dice este texto. El texto original es un texto de Ariadna en Amores más laberinto, cuando ella dice, ¿qué es esto, cielo injusto? ¿Qué es lo que pasa por mí, que lo siento padecer y no lo sé definir? Ay de mí, a ver, ¿cómo era? Ay de mí, qué mal sabe hablar quien sabe sentir. No, sabemos que, a ver, creo que eso es un romance. Y aquí, esta es una traducción de Barbara Fuchs, Aina Soleil y Rhonda Sharra. Ellas intentan mantener un poco la noción del verso, pero ya no intentan mantener el romance. Ellas crean Ya, claro. su propia métrica, pero hasta cierto punto mantiene un poco de la musicalidad. Por ejemplo, Sí, claro. ¿qué es esto, cielo injusto? What's this on Just Heaven? Claro. ¿Qué es lo que pasa por mí? Que lo siento padecer y no lo sé definir. Dice, what is it that I suffer, but cannot define? Aquí cortan un poco, Es ¿verdad? corto. Porque la traducción tendría que ser, what is it that I suffer, that I can feel it within me, but I cannot define. Pero ellas dicen, Sí. no hay necesidad. Y luego, cuando Ariadna dice, ay de mí, que poco sabe hablar, que Mm, sabe sentir, ellas condensan un poco y dicen, feelings this deep can hardly be spoken. ya. Imagino yo, aquí yo haciendo conjeturas, que si quisieran traducir tal como está en el español, que a nosotros nos suena tan hermoso, en inglés sonaría, ay ya, bájale dos rayitas. Sí, Suena demasiado excesivo, pienso yo. Entonces es volverlo también un poco más directo y un poco más digerible para la audiencia contemporánea también. Entonces, claro. de todas formas, el trabajo es que la actriz o el actor no dejen caer ese verso. Aunque sean menos sílabas y tal, tienen que mantenerlo arriba. Porque corre el riesgo de que ellos también lo quieran simplificar porque el lenguaje parece un poquito más contemporáneo, ¿no? Ninguna de estas palabras es de español antiguo. Todas son de Sí. español contemporáneo. Pero esa es la misión de este grupo de traductoras y traductores, volver lo más accesible y pertinente a el público angloparlante, ¿verdad? Sí, Entonces,
que tal vez uno pensaría en estas traducciones como sucede de Shakespeare al español, en donde se usan ciertos recursos también más clásicos. Uno pensaría que tal vez se hiciera una traducción a ese inglés clásico parecido o cercano a Shakespeare, ¿no? Pero no, o sea, justo lo que veo, tal vez un poco en la sintaxis está el juego para tener, para seguir con esta musicalidad, pero sí está mucho más cercano a un lenguaje contemporáneo. Sí, claro. Y también tiene que ver con que la traducción es contemporánea, ¿verdad? Sí, Yo creo que habrán traducciones más antiguas del teatro del siglo de oro al inglés que mantendrán un poco de ese estilo de la época. Entonces, dependiendo de qué época es la traducción, también el estilo va a ir cambiando. Creo que con Shakespeare es lo mismo, porque, digamos, yo hice Sueño de una noche de verano en Honduras y creo que era una traducción de Luis Astrana Marín, que si no mal recuerdo esa traducción es de 1800 o 1910, una cosa viejísima. Y no suena como Shakespeare en inglés. Suena como teatro español de principios del siglo XX. sí, claro. Entonces, ahí hay una Mm. negociación también interesante. De todas formas, el reto para el actor es tú hazle justicia a la traductora también. La traductora Claro. también es una artista, es una poeta. Ujú. Y yo siento Sí. que ahí es donde es más efectivo. El actor debe escribir el estilo de la traducción. Ah, sí, excelente, Ujú. excelente aportación, quien sea. Liz. Ah, bien, Luis. Liz Si André. vemos, ya que metiste a Shakespeare en la sopa, vamos a ver esta otra traducción que ya no es de Sor Juana, vamos a ver una traducción de Lope de Vega. Ay, qué barbaridad. Disculpa si no lo pueden ver, qué horror. Ese fue mi A ver. error. Pero bueno, ahí está mucho mejor. Este es el último monólogo que tiene Teodoro en El perro del hortelano, ya al final del primer acto, si no estoy confundido. Este es un soneto. Alguien aquí me puede corregir, que la verdad es que a mí la métrica me vale un poco, pero estoy casi seguro que es un soneto, que es este en el que Teodoro nos dice: ¿puedo creer que esto es verdad? Puedo, si miro que es mujer Diana hermosa. Pidió mi mano y la color de rosa, al dársela, robó del rostro el miedo. Tembló, yo lo sentí. Dudoso quedo. ¿Qué haré? Seguir mi suerte venturosa. Si bien por ser la empresa tan dudosa, niego al temor lo que al valor concedo. Mas dejar a Marcela es caso injusto, que las mujeres no es razón que esperen de nuestra obligación tanto disgusto. Y ahí ya no puedo seguir leyendo, pero creo que aquí se convence Teodoro y dice, pero si ellas nos dejan, ¿lo quieres leer tú, Pamela? ¿Tú lo puedes ver? Creo que sí. Mira, sí, aquí está. Gracias. Te Lo escucho voy más a claro. leer de acá. Dice, más dejar a Marcela es caso injusto, que las mujeres no es razón que esperen de nuestra obligación tanto disgusto. Pero si ellas nos dejan cuando quieren, por cualquiera interés o nuevo gusto, mueran también como los hombres mueren. Perfecto. Entonces allí nos presenta un soneto, ¿verdad? Ya sabemos que el soneto en español son dos cuartetas, Ajá. normalmente en rima A, B, B, A o A, B, A, B, y luego hay dos tercetos para finalizar, ¿verdad? Entonces Sí, se desea. aquí Teodoro nos dice, primero en la primera cuarteta nos está diciendo, ¿qué pedos? O sea, ¿puedo creer que esto es verdad? Sí, porque yo noté que ella me estaba coqueteando, yo le toqué la mano y ella se puso colorada. Aquí estoy yo de, de Shakespeare, de Lope de Vega, ¿no? Sí. Y luego la situación se pone más candente porque dice, tembló, yo lo sentí. Y luego nos pregunta, nos dice, ¿qué haré? Y dice, pues seguir mi suerte venturosa. Si bien la empresa, por ser la empresa tan dudosa, niego al temor lo que al valor concedo. Pero luego duda y nos dice, ay, más dejar a Marcela es caso injusto, Justo, que las sí. mujeres no hay por qué tratarles así. Y luego que no es razón que esperen de nuestra obligación tanto disgusto. Y luego cambia de opinión y dice, pero si ellas nos dejan cuando quieren, por cualquier nueva, Interés o nuevo gusto. pues que mueran también como los hombres mueren. Tan, Ya, tan. claro. Y se va, Gracias. ¿verdad? Se va a coquetear con Diana. Y aquí esta es una traducción de David Johnston. David Johnston hace una cosa que es muy interesante y es que va a traducir este texto
a una métrica que le resulte familiar al actor y a la escucha angloparlante. Esto quiere decir que va a intentar traducir a una estructura métrica que es la más conocida, que aquí todos la hacen, que es la de Shakespeare, el famoso pentámetro yámbico, que es el famoso patán, 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 que dicen que todas las obras de Shakespeare están escritas y no es cierto, sí, es bien inconsistente también con esa métrica. Pero vamos a ponerlo a la prueba. Dare I believe this can be true? I dare. Diana's fair, but she's a woman too. Entonces vamos viendo que David Johnston está intentando ponerlo más o menos en pentámetro yámbico. She sought my hand, and when she felt it there, fear roved her cheeks of all the rosy hue. ¿Ah? Patán, 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 patán. Ahí va. Y luego dice, she trembled. Ahí está un poquito raro. She trembled, I could tell, yet still I fear. ¿No? What shall I do? Why seize this happy chance? Although the venture's outcome so unclear, my fears must yield before my hopes advance. Ahí va. Entonces, David Johnston hace este esfuerzo de traducirlo a casi pentámetro yámbico, pero hace algo más. Cambia el soneto a una estructura de soneto que es la más conocida en inglés, que el soneto en inglés son 3 cuartetas y finaliza con un pareado. Entonces vamos viendo. Sí. Y luego duda en la tercera cuarteta, mantiene un poco el ritmo de Lope, duda en la tercera cuarteta y dice, sí. But I'll wrong. Ahí, por ejemplo, el pentámetro yámbico siento yo que no es tan regular, but I'll wrong Marcella cruelly if I drop her. ¿Es ahí? ¿Cuántas sílabas hay? Sí. But I'll wrong Marcella cruelly if I drop her. Hay 11. Pero la última fuerza está en la palabra drop. If I drop. Drop her. Y her, y ya queda como, es la 11ª sílaba, pero es una sílaba, digamos, débil. Ajá. Too often women find men they thought true. A lo mejor lo estoy diciendo mal. Have played them false. And that's not right or proper. Lo mismo, ¿no? Prop. Hay 11 sílabas, pero la sílaba última es una sílaba débil. Proper. Sí. Sí, que se parece más a una estructura en español o en castellano, ¿no? De esta acentuación en la penúltima para que sea un verso grave. Mira, no me había fijado. Sí. But they respond to whims and fancies too. Y luego Lope termina con 2 tercetos y aquí David Johnston nos termina con un pareado. And when it suits them, they play fast and loose. Sauce for the gander then, sauce for the goose. Esa es la típica. Normalmente en una obra de Shakespeare, el final del acto, quien sea que dice la última frase, te la dice en un pareado. Entonces, lo que está haciendo David Johnston es negociar una traducción literaria con otra, más o menos. No logra encontrar siempre equivalentes, pero es interesante. A mí me gusta ver estos intentos, sobre todo por el trabajo del pentámetro yámbico, que ya te imaginarás, traducir una cosa del español y luego hacerla y está rimada además. Mira, sí, claro. There rima con there, to con hue. Fear, unclear, chance, advance, her, true, proper and her riman más o menos, y true y to. Y luego el último pareado, loose y goose. Que eso, mira, yo respeto a la gente que traduce porque qué quebradera de cabeza, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pues eso, aquí algunos ejemplos y hecho mano de todas estas técnicas que yo he aprendido en Honduras, la técnica de Chekhov, el trabajo de Linklater que hice mucho en el CEUGOS. También recientemente fui a estudiar con Shakespeare and Company, un poco para entender cómo los actores angloparlantes, cómo ellos hacen cómo actúan la poesía y poder venir con herramientas que darles a mis estudiantes. Entonces, vemos aquí 2 ejemplos
de traducciones que ambas están negociando estilo con significado. Y ahí van. Unas privilegian una cosa más que la otra. Luego vas a ver que en un acto se privilegia más una parte y en otro acto menos. Entonces, nada, decirte que la traducción es todo un tema aparte. Y hay mucho respeto. Yo siento que hay mucho respeto. La gente que traduce nos respeta mucho a nosotros que te dirigimos o actuamos, y nosotros también tenemos mucho respeto por las personas que traducen, porque son dos trabajos. Y por eso mismo, o sea, yo a sabiendas de la quebradera de cabeza que esto es, insto a mis estudiantes a ser muy, muy respetuosos con el trabajo que están Claro. viendo. Sí. Pues Perdón, esto... Oscar, perdón, te voy a ir interrumpiendo un poquito porque vamos a tener que ir casi, ir Ya terminé. terminando. Sí, ya. Este, Ya ah, solo una última que dice gracias. sobre todo para poder tener, wow, wow, qué preciso. Justamente para poder tener un espacio de preguntas y respuestas. Sé que también creo que traías un video. Ay, es cierto No que sé traía si un quieres, video. ¿Quieren verlo? No sé si ya se tienen que ir, pero no sí se sé los... qué tan largo sea. Solo vamos a poner un minuto del video. Yo creo que Déjenme ver. sí, podemos aprovechar. Sí, sí, sí. Vamos a compartir la pantalla. Amores más laberinto. Esto es una grabación que hizo la Universidad de la producción de la obra. ¿Pueden ver la pantalla? No, todavía no. Ah, ya está. Ya está, ya Bueno, está. vamos a mostrar solo un pedacito. Estos son actores, son estudiantes de la licenciatura, algunos ya se graduaron, de la Universidad Estatal de Michigan. Well, it's time for my master now, so come out! Come out! Wherever you are! Tuna! Oh! Sir, do I have a plan for you? You could end the evening dancing it away with both Ariadna and dancing. Yes, the princesses are planning a party where princes and princes and nobles will mix and mingle in masks, costumes, and finery so that no one can tell who they are. You can drop the princely stuff and dress as a dancer. I beg of you, sir, hop to it. My heart is at once crossed Y bueno, in ahí the crossfire of love. Phaedra, to whom I gladly surrender my devotion, hints that she loves me, and so persuades me to affection. Meanwhile, Ariadna, to whom I owe no less than life itself, also loves me. And if I do not surrender to her heavenly beauty, I will show myself an ingrate. She was the instrument of my escape and helped me put the Minotaur to death. What noble heart could receive such a gift and not repay the debt? Oh, I find myself in a labyrinth, still surrounded by paths with no signs pointing the way. Ariadna's love provided that merciful thread which my courage followed. She saved my life. But it was Phaedra who wished me to pretend to be Ariadna's suitor so I could gain my freedom. What a rare and generous act of love for Phaedra to endure such an insult for my sake. She set aside her feelings to protect me and allowed her sister to show me affection. Phaedra is a cunning tactician. She weighs her sorrows against her politic ends. When she insisted I show Ariadna my attentions, she knew she would win my love in the end, all without showing her hand. muy bien. Pues ahí ya una partecita. Me encanta mucho este monólogo que hace Teseo. ¿Cómo lo quito? Stop. Aquí está. Y un poco, estos son estudiantes de actuación. El actor que veían era John Govar. Él es de origen filipino, me parece. Y eran Teseo y Atún. Atún se llama en español, ¿verdad? Atún. Sí, Atún. Y en inglés es Tuna, nada más, Tuna.
haciendo una de las escenas, creo que justo al principio del segundo acto, cuando se están preparando para vestirse, para Y antes del colarse baile. en la fiesta. Ujú. Qué bien, qué padre. Qué bonito escuchar a Sor Juana en inglés. No me había Sí, tocado. pues esa es la Qué locura. traducción de Diversifying the Classics, de Barbara Fuchs, Aina Soleil y Rhonda Shara, además de todo el equipo de traducción, y que es el ejemplo que vimos al principio. Claro, qué bien. Pues creo que estamos justo muy en tiempo. Voy a invitar a Rubén que se nos una para tener un momentito de diálogo, también contestar un poquito de preguntas, leer un poco de los comentarios que nos dejaron en redes sociales. Quiero decirlo, te voy a pedir, Liz, que lo dejemos al final, pero hay un comentario de la Academia Nacional de Arte Ah, sí, Dramático de Honduras. sí, sí, lo vi. Entonces ahorita me gustaría que lo pongamos para cerrar también, pero tenemos aquí una pregunta que pone Sadríguez. ¿Qué es lo más difícil de conseguir al momento de utilizar un texto traducido? Depende mucho de la traducción. Yo creo que, si, como decíamos, si la traducción está un poquito digerida, es como convencer al actor de que se tome muy en serio este texto, a pesar de que no suena como ellos están acostumbrados a escuchar el teatro en verso. Y luego, si estás trabajando con una traducción que es bastante, digamos, barroca, es ayudarles mucho a los actores a, a decir estos textos, que respiren, mucho trabajo de respiración, mucho trabajo de poner el texto en el cuerpo, también mucho trabajo de entender lo que estoy diciendo, porque a pesar de que el texto pueda estar traducido y por ese sentido, pues se siente que está un poquito digerido por alguien más, de todas maneras, sigue siendo un lenguaje un poco estilizado y a veces los actores no... Hay que como empujarles un poquito para que, ¿sabes? Para que honren ese texto. Ya, claro. Sí, de por sí en español es complicado el justo llevarlo al cuerpo, a lo físico. Me imagino que en inglés es aún más, o sea, ese doble reto, ¿no? Ujú. Que creo que, bueno, en el pedacito que vimos de video, creo que está muy bien comprendido de parte de los actores el qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo, ¿no? Entonces eso Por está eso elegí buenísimo. esa parte. Muy bien. Sí, y ya que lo mencionas, uno de los retos con esta traducción es que el es un poquito más corto, son como 6 sílabas normalmente, entonces va corto y el actor mira las líneas, pero tiene que seguir el significado, ¿no? Entonces eso a veces les tropezaba un poco. Creo Ya. que los versos en esta traducción suelen ser más cortos. Pone Celic tirado, lo voy a mostrar. Ay, creo que lo pusimos al mismo tiempo. Ahí está. Dice, al momento de ser traducido y en un lenguaje no tan moderno, obviamente hay cosas que cambian. Entonces, ¿cree que hay alguna diferencia en lo actoral al momento de representar el texto en inglés? Pues yo no sé si sea la diferencia necesariamente del idioma, sino más bien igual podría pasar con una adaptación, que todavía hoy se siguen haciendo muchas adaptaciones de teatro del siglo de oro que mantienen un poco el sentido original, el estilo original, pero lo traen un poco más al español moderno. Entonces, yo abogo por ver la traducción como un producto en sí mismo. No tan, Ok, es importante referir al original, por supuesto, pero también hay que aceptar la traducción o la adaptación o incluso la refundición, porque a veces hay obras de teatro que también se les conoce como refundiciones, quiere decir que ya la obra ya no es el Don Juan. Se basa en el Don Juan un poco, pero ya es como, es un libro que tengo por aquí que se llama... Eh, Dice a rehacer la comedia, teatro clásico en español adaptado. Y ellos hablan de refundición porque dicen, agarramos este texto que solía ser una cadena y la refundimos para hacer un anillo. Sigue siendo lo mismo un poco, pero es algo distinto. Entonces, con la traducción hay de todo. Hay unos que intentan ser muy fieles, otros que negocian entre la cultura a la que va dirigida y de la que viene,
otros que dicen no, tenemos que hacerlo relevante para el público de Nueva York o de Los Ángeles. Entonces, es aproximarse a cada traducción como un producto único, Ok. creo yo. Yo soy actor, tampoco me hagan mucho caso. Tampoco me crean mucho, yo estudié actuación. Tenemos una pregunta más. Ay, perdón, pon la lista, por favor. Bueno, dice Celic Tirado que muchas gracias por la respuesta. Pero dice Víctor Daniel Reyes, ¿qué es lo más difícil a lo que se enfrentan los actores americanos al leer los textos de Sor Juana? Aparte de decir, what? Classical Mexican Literature. Claro, bueno, yo trato de no ser muy injusto cuando comento esa anécdota, porque pues a lo mejor los estudiantes tampoco tienen la culpa de no haber sido expuestos a estas cosas, ¿no? O sea, ellos son producto de un contexto que les dice todo lo viene de Europa, todo viene de Grecia y de Inglaterra. ¿Qué es lo más difícil que enfrentan los americanos al leerse de Sor Juana? Bueno, las mismas dificultades que con Shakespeare, salvo que con Shakespeare, pues ellos pueden entrar al internet y ya les explican de qué trata la obra. Y con una obra de Sor Juana está más difícil que te vayas y que te den una explicación. Me pasó con un estudiante que me quiso hacer, que les puse a analizar, creo que era El perro del hortelano, y me quiso ver la cara y me lo ChatGPT todo estaba ChatGPT, pero ChatGPT, no, creo que era con Amores más Laberinto, no me acuerdo. Pero ni ChatGPT sabía de esa obra de Sor Juana, porque ChatGPT le tiró una historia del mito de Teseo en el laberinto, una cosa así, pero una cosa que alguien más había escrito. Y le digo, Claro. ¿tienes 0? Y me dice, no, deme otra oportunidad. Tienes 0 y agradece que no te pongo 0, no te denuncio con el comité de ética. Porque Claro. entonces yo creo que ahí hay una oportunidad porque ChatGPT todavía no sabe, no sabe de Amores más Laberinto. A lo mejor ahora ya sí, porque como siempre se está retroalimentando. Entonces eso, lo más difícil, yo creo que también... Yo creo que los textos de Sor Juana y de Ana Caro tienen una sensibilidad que es distinta a la de otros autores. Recordemos que también los estudiantes no están acostumbrados a leer literatura femenina, de ese teatro escrito por mujeres. Y yo siento que hay diferencias, hay una sensibilidad distinta, la manera que Sor Juana escribe a Ariadna. Lope no escribe personajes así, o una Doña Ana. Sí, Entonces, claro. también hay una que no tiene que ver con cultura, más bien tiene que ver con género. Sí, sí. Justo, por ejemplo, en esta sensibilidad y también teniendo el contexto y lo que dices, es cierto, de las primeras figuras literarias feministas, hoy, por ejemplo, hablábamos de un momento en Los empeños de una casa en la que doña Ana le dice a doña Leonor, pero tranquila que ahí viene mi hermano y en estas situaciones los hombres Los son más hombres. inteligentes. Y les decía, ¿ustedes cómo piensan que lo escribió Sor Juana? ¿Lo escribió o sea, desde el, sí, claro, los hombres son más inteligentes para estos asuntos de dar consejos? Y entonces ya hemos visto un rato Sor Juana y hemos visto sus redondillas y hemos visto distintas textos de Sor Juana y en automático me dicen, no, es una burla. Ah, ok, entonces es una burla, usémoslo como una burla, ¿no? No lo dejemos pasar como eso dice el texto y ya está, sino veamos más allá. Sí, justamente. Y la misma escena estábamos haciendo en mi clase de estilo este semestre, que están en el desayuno y le dice, ¿cómo has dormido? Sí, Eh, justo. y le dice, aquí viene mi hermano y usted, you know that men are much more better in these things than us women. Y lo Ajá, mismo decía a mis estudiantes, justo lo mismo. Dice, esta es feminista, y le digo, pero piénsalo desde la perspectiva de ella. Ya estás viendo que todos los hombres en esta obra son unos... Obviamente el personaje está siendo irónica. ajá, claro. Qué padre.
Rubén, no sé, hoy No, estás yo muy serio. quedé Muy con, serio. tengo como muchísimas cosas ahí dándome vuelta en la cabeza. Estoy pensando por un lado, bueno, esta idea de la contextualización me pareció increíble, Oscar, porque obviamente uno tiene un imaginario respecto a Estados Unidos y nada, el imaginario de cada uno de Claro. donde, desde dónde es y cómo ha visto el país del norte, ¿no? Entonces, esta descripción que vos haces de los contextos, de la situación, de las diferencias, del sistema educativo, me pareció muy interesante para poder también poder entender tu trabajo, ¿no? Y luego, bueno, estaría todo este tema para hablar, uno de los temas, el famoso tema de las traducciones, las adaptaciones, eh, qué abordar, cómo abordar. Bueno, todo ese es otro gran mundo. A mí lo que por ahí me preguntaba yo por internamente era, ¿cómo llegaste vos a dar clase en Estados Unidos? ¿Cómo caíste a eso? Digo, tu manejo del inglés, porque digo, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué allá arriba? ¿Por qué sé yo? Pues mira, porque yo no tenía dinero para pagarme una maestría y en Honduras no hay. Y cuando estábamos en pandemia, aquí en Estados Unidos las universidades que tienen departamentos de teatro tienen las maestrías y en algunas universidades es completamente pagada. O sea, si te aceptan, ellos te pagan el vuelo de avión, tú no pagas nada, nada por la maestría. Y encima te dan un dinero para que vos pagues renta y tal. Bueno, sí pagaba, ojo que sí pagaba, pero pagaba con trabajo. Yo daba clases, era asistente, era como asistente de docente, pero yo daba la clase solito. La típica, ¿verdad? En todas partes. Maestro adjunto. Sí, sí. Y entonces, en pago de eso, venía la exoneración de la matrícula, que ya dijimos que es carísima, sobre Claro. todo a nivel de posgrado. Entonces, incluso, porque yo en algún momento pensé, bueno, Argentina, México, pero en esos países también yo tenía que, a lo mejor podía yo conseguir que no me cobraran, a lo mejor en Argentina yo sé que es muy, muy accesible, en México yo sabía que se paga una cuota por ser extranjero, un poquito así, de todo, sí, una cosa. Entonces, haciendo números, era la opción más económica, o sea, me salía en cero. Más bien yo me estaba preparando para comprar mi boleto de avión y en eso, cuando me aceptaron, me cayó un mensaje y me decían, estamos comprándote el boleto, asiento de ventana o asiento de pasillo. Y yo dije, oh, me ahorro estos $700. Esa fue, digamos, la gran, y fue pura oportunidad durante la pandemia, porque para poder entrar a estos programas tienes que audicionar. Entonces también había un gasto de viajar a Estados Unidos, a la ciudad donde estaban, conseguirte un hotel por lo menos de unos 3 días y luego regresarte. Pero como estábamos en pandemia, todo eso se hizo por Zoom. Entonces yo ya me inscribí y así desde creo que fue mi cuarto que estaba o creo que fui a la escuela de teatro donde trabajaba y me metí a un salón con el teléfono y ya, hello, my name is Oscar and I am going to be playing y luego thank you y ya te vas y después ya pues cayeron algunas oportunidades, pero fue puritita sí y luego ya como la maestría, uno de los objetivos es, bueno, que seas un mejor actor, un mejor artista, pero también tenía un componente pedagógico. Dentro de la maestría en Michigan State, en la universidad donde yo fui, había una clase que se llamaba Aspectos Profesionales, en la que te enseñaban todo lo que tiene que ver con cómo construir tu filosofía docente, cómo construir, cómo cómo escribir sobre tu investigación, cómo disertar sobre esas cosas. Y parte de mis tareas dentro de esa clase era que yo me tenía que postular a puestos, a estas convocatorias de docentes. Entonces, yo tenía que hacerlo, o sea, era mi examen. Claro. Ya yo llegaba yo, ya mandé esto a esta universidad, a esta universidad. Cada semana tenías que enviar todo tu dossier a una universidad nueva. Ajá. Y bueno, al final de esa clase, dos universidades me invitaron a hacer entrevista con ellos y Oakland me hizo una oferta. Wow. Entonces, que no ha sido ni especial, ha sido puro que otras gentes me han ayudado, digamos. Si yo no hubiera tenido esa clase en la maestría, no hubiera tenido ni idea cómo se hace esto.
Y Oscar, ¿cuánto hace que estás en Estados Unidos viviendo? Pues yo me vine en 2021 para estudiar la maestría. Estuve en la maestría son 6 semestres, 3 años, porque no hay clases en el verano. Y después, desde la maestría, entré aquí a trabajar a Oakland. ¿Y cuál es tu proyección a futuro? ¿Quedarte ahí hasta que te canses, volver a Honduras? No lo sé, no tengo ni idea. De momento está un poquito, esto lo podemos hablar después, pero está un poquito complicado regresar a Honduras, viajar está un poquito así interesante, digamos. Pero yo creo que mis planes es mantener una carrera que oscile entre las dos partes. Ok. Eh, No, sobre todo estoy hablando porque obviamente a vos te interesa mantener tu cuestión nativa, digo, ¿no? claro. Dar clases en español, hacer obras en español. Entonces, Actuar en español. actuar en español. Entonces, por eso te preguntaba, pero bueno, en Estados Unidos hoy en día también está medio complicado, ¿no? Con el nuevo gobierno. No vamos a entrar en esos temas porque por ahí exceden manifestando lo sutil, pero Sí, bueno, hay muchas oportunidades igual. Ya acabo de hacer una obra aquí en Estados Unidos con mis estudiantes. Entonces hay muchas oportunidades y estamos viendo qué más sale, pero no pierdo, digamos, la conexión. De momento está un poco difícil poder llegar a Honduras, pero espero estar de regreso pronto. Y luego lo que sea. La verdad es que tengo 31 años. todo por delante, obviamente. Está bien. Sí, como cuando le digo a Pamela, digo, hay que aprovechar, me parece. Las Sí, oportunidades que aparecen, la edad, la energía, de pronto no tener familia propia, uno cuando ya tiene hijos y demás, todo claro. cambia, ¿no? Sí, así que sí, está muy bien. Está muy bien. Eso me decía, hace poquito estábamos en el departamento, tuvimos una discusión de lo financiero y le digo a mi jefe, yo del dinero no me preocupo nunca. Digo, preocuparse del dinero es como preocuparse por los hijos. Me preocuparía si tuviera, Claro, pero ¿no? no teniendo. Pero no teniendo no me preocupa. Claro, Ya Sí, terminando con un bueno, poquito de humor. le platicaba a Rubén cuando le comentaba del invitarte, que yo tomé tu taller justo de fragmentación, que tocamos un poco el tema de fragmentación Sí, en este encuentro que organizó el CEU Voz con Basta en 2023 en La Paz. Y le decía a Rubén que a mí me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabado que tú desarrollaste y formulaste tu taller en Spanglish, y creo que funcionó muy bien porque habíamos muchos hispanohablantes, pero también había mucho estadounidense y canadiense que no entendían el español y que todos pudimos tener este taller que no fue en sí bilingüe, no fue que lo dijeras en español y luego lo tradujeras al inglés, sino que iba esta mezcla y que siento que es algo en lo que en el norte de México estamos muy acostumbrados a este sí, Spanglish. Te decía la otra vez la palabra pocho, sí, el que hablamos pocho porque en el norte estamos muy cerca de la frontera y tenemos mucha influencia estadounidense y consumimos mucho material y mucha arte en inglés. Entonces me llamó mucho la atención eso y bueno, en ese momento justo también estábamos dentro de todo muy al norte de México, del otro lado, pero muy al norte de México también. Y siento que es algo que los norteños acá en México tenemos mucho esto de usar el Spanglish en el día al día, en el usar frases en inglés y entendernos, ¿no? Sobre todo. Y hay mucho de eso, ¿eh? Muchas producciones que se están haciendo de teatro de siglo de oro, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, combinan el español con el inglés y hay mucho interés. Recientemente, no le he empezado a leer, solo leí una de las obras, pero es este libro que publicó justamente Diversifying the Classics, que ellos hicieron una cosa súper interesante. Le dieron contrataron a cinco dramaturgos, para que escogieran cada uno una obra de siglo de oro y escribieran una obra nueva basada en esa obra. Y casi todas las obras están inspiradas en la vida de Los Ángeles. Oh. Que ya sabemos que en Los Ángeles la población hispana es como del
3, 4 de cada 10 personas son hispanas. Entonces, leí una que está muy interesante, que era una adaptación de Traición en la Amistad de María de Sayas, pero la autora lo convierte, todas son brujas y todas son lesbianas, y es increíble, porque ya no se están peleando por un hombre, se pelean por una mujer. Y están como en una de estas escuelas de hechicería, un poco estilo Harry Potter, pero está bien interesante. Y por ahí hay otra que se llama El Rey del Condado de Maricopa, que estoy seguro que es de Los Ángeles, algo así. Ah, hay mucho sucediendo. Yo creo que a lo mejor seré yo que soy un poco miope, pero yo veo que hay como un interés renovado en el Teatro del Siglo de Oro. Y yo quiero que hagamos lo mismo también en Honduras, ¿no? Que alguien diga, agarremos una de Sor Juana y vemos qué hacemos con esto. O una de Ruiz del Arcón. Sí, claro. Y algunas Bueno, mezclan Spanglish, todo. acá en México, siento que hay momentos, ahorita justamente la Compañía Nacional de Teatro en la Ciudad de México tiene la dirección Ah, sí. Aurora Cano y acaba de dirigir Los empeños de una casa de una manera increíble, con un toque bastante moderno, bastante actual, em, incluyendo el bolero, que el Mm, bolero, pues bueno, es importantísimo en México y lo hace de una forma muy divertida y muy agradable y muy empática, muy pertinente y creo que es muy interesante el ver estas propuestas y reconectar con el teatro del siglo de oro y disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo como espectador y si estás sobre el escenario, pues qué mejor, ¿no? sí, excelente. Sí, volverlo accesible, volverlo pertinente, que es lo que más importa. Hay un comentario más, me gustaría, sí decirlo para no dejarlo pasar. Hay una pregunta de Arturo Sánchez, dice, ¿tiene alguna obra de Sor Juana favorita para que sea representada en Estados Unidos? Pues ya hice Amores más laberinto. A mí me gusta más Amores más laberinto que Los empeños de una casa. También me gustaría, hay una loa, no recuerdo, creo que es una loa que comienza antes del Divino Narciso, que es no Mm, recuerdo creo que solo es la loa, y es unas escenas entre América, Occidente, la religión y la audacia, no recuerdo. Um, sí. que narra la conquista de América, digamos, la derrota de los aztecas, un poco desde una perspectiva cristiana y así, que está muy entretenida. A mí me gusta mucho porque América, que es una mujer indígena, ya no recuerdo cómo, yo ya la estaba leyendo en inglés, no recuerdo cómo está en español, pero como que el español le dice, abandonen estos ritos bárbaros, y América le responde, bárbaro eres tú, que hablas en esta lengua que nadie entiende, una cosa así. Y para mis estudiantes fue como, wow, ¿cómo le responde? Se valdría la pena que consigamos ahí una persona entusiasta que quiera hacer una versión contemporánea de eso y ver qué sale. Pero me gusta Amores más laberinto porque tiene cosa geopolítica, tiene amor, tiene farsa, tiene Sí. duelos, alguien se muere allí, matan a Lidoro, tiene tragedia, entonces tiene de todo, es la que más me Y, gusta. y es una comedia mitológica, que es lo otro que me Ajá, parece espléndido, ¿no? Que es un poco como, pues como lo hicieron varios, lo hizo Lope de Vega, lo hizo Calderón de la Barca con El monstruo de los jardines, sí, con el mito de Aquiles y demás. Entonces sí, sí, yo concuerdo contigo, mi favorita también. sí. Amores Ah, más no, laberinto. no, y el tema geopolítico entre los atenienses y los cretenses, que también está interesante. Pues bueno, si no hay más, creo que concluimos esta transmisión de esta charla Sor Juana en el Midwest. Te doy muchísimo las gracias, Oscar, por aceptar la invitación, a A pesar de ustedes. las complicaciones. Ay, muchas gracias, Liz. La Academia Nacional de Arte Dramático dice, hola, saludos desde la Academia Nacional de Arte Dramático de Honduras, muy contentos con este espacio. Saludos a Oscar y felicitaciones por todo su trabajo. Estamos con las y los estudiantes de técnica vocal hablada y verso del programa profesional de la ANAD. Abrazo. Un abrazo. Este, Escuela Nacional de Arte Dramático, que de hecho, sea de paso, si no hubiera sido por la escuela que yo estudié de gratis ahí, todo el mundo estudia de gratis y es la única que te ofrece un programa, digamos, formalizado
en Honduras, pues imagínate, muchos como yo están aquí y en otras partes del mundo con sus conocimientos de esa institución. Así que muchas Muy gracias. bien. Pues muchas gracias, gracias a Rubén, gracias Oscar, gracias también a la Facultad de Artes Escénicas, a la directora, la maestra en artes de Yanira Triana Verástegui, que muy generosamente nos brinda este espacio y pone todo, hace un esfuerzo para que esto pueda seguir sucediendo. Gracias a Rubén, iniciador y como dice Antonio Campos, y me gusta mucho que lo dice, puente, que has hecho que todo esto sea posible. Y gracias también a Lisandré Rodríguez, que me acompaña aquí, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en arte teatral. Gracias, Liz. Muchas gracias, Luis Y Andrés. bueno, a todos los estudiantes y público que se conectó, pues seguimos en esto. Próximamente tendremos una charla, probablemente en mayo, y de una vez adelanto el tema, es el doblaje en México. Hablaremos sobre el doblaje en México, entonces estén al pendiente y pues muchas gracias. Bueno, yo también quiero mandarles un beso enorme. Cuídense mucho, gracias. Gracias.